que ha bendecido mi vida y creo que es lo que todos nosotros deberíamos ser como cristianos, imitadores de Cristo. A veces nosotros admiramos a grandes personajes cristianos, apóstoles, evangelistas, a grandes predicadores, ¿cierto? Que tienen fama en las redes sociales, en la televisión, y los admiramos porque decimos cómo el Señor, a través de sus labios, a través de sus mensajes, cómo el Señor puede usar a ese hombre tan grandemente. Y muchas veces anhelamos imitarlos, ¿cierto? Pero una de las cosas que nosotros debemos anhelar fervientemente en nuestro corazón es imitar a nuestro Señor Jesucristo. Ese debe ser nuestra mirada, nuestra perspectiva, nuestro entusiasmo. Y una de las cosas en la cual nosotros podemos imitar al Señor está en el libro de Mateos, en el capítulo número 14. Es una historia muy conocida por todos nosotros, ¿ya? Pero siempre, hermano, en mí ha tenido esa, para que podamos, no una curiosidad, pero un sentir de decir, Señor, este mensaje yo siempre lo he escuchado de la misma forma. Siempre los predicadores, cada vez que yo lo he escuchado particular, lo he escuchado en el mismo enfoque. Y trato en el Señor de que Dios me dé otro enfoque en el mensaje, otra dirección, otra iluminación, ¿ya? Más que el que hemos escuchado siempre. Y a lo mejor usted puede, cuando lo estemos leyendo, se va a recordar al tiro de qué estamos hablando y se va a venir a la mente al tiro de qué se trata, porque lo ha escuchado más de algunas veces, ¿ya? Bueno, antes de entrar en la introducción voy a leer la escritura, Mateos capítulo 14, vamos a leer del verso 28 al verso número 30. Amén, ahí el hermano Alonso que lo busque ahí, Mateo capítulo 14, verso 28, 29 y 30. Amén. Y le daremos lectura en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice así el 28. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Amén. Señor, sálvame. Hasta ahí nomás la lectura. Amén. Vamos a orar, Padre. Tu palabra que siempre trae bienestar a nosotros. Tu palabra que siempre trae refrigerio a nosotros. Tu palabra que es inmutable, que no cambia. Tu palabra que dice la Biblia que todas las cosas pasarán, pero tu palabra permanecerá para siempre. En esta palabra nos refugiamos en esta tarde. En esta palabra, Señor, nos refugiamos en los momentos difíciles. Y en esta tarde, Señor, hemos alabado tu nombre. Y es algo muy importante dentro de la congregación que elevemos cánticos de salmos espirituales, dice la Escritura, que adoren y que bendigan tu nombre. Pero también necesitamos que tú a través de tu palabra nos guíes, nos restaures, nos confrontes, nos desarmes para de nuevo volvernos a armar como el buen alfarero que desarma esa vasija porque no le gustó cómo quedó y la rompe y la vuelve a desarmar para después volver a ocupar ese barro y formar lo que el alfarero quiere armar, Señor, con ese barro. Así también tu palabra muchas veces nos rompe, nos desarma nuestras maneras de pensar, nuestra manera de ver la vida, nuestra manera de cómo reaccionar frente a los sucesos que nos van pasando durante la vida. Y muchas veces tu palabra nos hace hacer otras cosas que en nuestro consciente muchas veces las hacemos, pero tu palabra nos ayuda a reinventar esas situaciones, a andar en el camino correcto y a conducirnos como tu palabra nos dice que debemos conducirnos en este mundo. Porque
Afuera a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Pero hoy tú, a través de tu palabra, nos dices realmente qué es lo bueno y qué es lo malo. Y abre los ojos del entendimiento de cada uno de mis hermanos, Señor, para que podamos entender estas verdades que fueron reveladas a estos pequeñitos, dice la Escritura, a nosotros. Te damos gloria y te damos honra. En el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. En este pasaje, ya se dan cuenta que estamos hablando de esa, de cuando Jesús le dice, ¿cierto?, a Pedro que ande sobre el mar. ¿Y por qué Jesús le dice a Pedro que ande sobre el mar? Porque él ya estaba andando sobre el mar. ¿Ya? Por eso que estamos hablando de ser imitadores de Cristo. Si Cristo andaba sobre el mar, ¿podrían los discípulos andar sobre el mar? ¿Qué creen ustedes? Sí, pues. Y en algún sentido Pablo lo hizo. Anduvo sobre el mar. El deseo de Pedro era andar sobre las aguas como su maestro. Ese era el deseo de Pedro. Cuando se dio cuenta que era su maestro, ¿cierto?, en medio de la tempestad que estaba viviendo la barca, recuerden que el Señor estaba en un lugar predicando y el Señor le dijo a sus discípulos, adelántense ustedes, ¿cierto? Yo ya voy. Pero en algún momento, ¿cierto?, se levantó una gran tempestad, dice, y los discípulos en la barca se quedaron ahí en la deriva. Eran hombres de mar, eran pescadores, ¿cierto? Ellos sabían cómo manejar la tempestad. A lo mejor bajaron las velas, aligeraron la carga, no lo sé, no lo dice la Biblia específicamente, pero tienen que haber hecho algo porque se levantó una gran tempestad. Y en medio de esa tempestad dice que veían, algunos dijeron era un fantasma que estaba caminando sobre el agua. Pero cuando se dieron cuenta, Pedro sobre todo, que era Jesús, él quiso hacer lo mismo que estaba haciendo su maestro. ¿Ya? Él quería caminar sobre el agua. Versículo número 28. El pedido de Pedro, manda que yo vaya a ti. Ese era el pedido que le dijo al Señor. Y ahí Pedro fue sabio, porque uno racionalmente sabe que el hombre no puede andar sobre el mar. Hay cosas imposibles para el hombre. Racionalmente hay cosas que son imposibles, como andar sobre el mar. Por eso que Pedro le dijo, pide, manda que yo vaya a ti. Manda. O sea, le está dando la autoridad que corresponde a Jesús, que él tenía la autoridad para decirle, Pedro, ven. ¿Ok? Entonces, hay cosas que a nuestro raciocinio son imposibles. Hay situaciones que son imposibles de resolver. Entonces, cuando nosotros le delegamos esa capacidad a aquel Dios que todo lo puede, que nada es imposible para Él, y descansamos sobre el poder de ese Cristo, de alguna u otra manera, estamos siendo imitadores de Él. Porque aunque Dios va a utilizar nuestra vida para poder salir airosos de la situación, ¿ya? Pero nosotros sabemos que no somos nosotros, no es nuestra fuerza, no es nuestra capacidad, sino que es la capacidad que a través de Cristo fluye por el Espíritu Santo en su vida y en mi vida. Amén. Entonces, eso es lo que Pedro estaba dando a entender. Manda que yo vaya a ti. Si vamos al libro de Juan, queridos hermanos, en el capítulo 21, si quiere Alonso lo puede buscar, en el libro de Juan, capítulo 21, versos 6 y 7 dice, y él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar porque la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor, Simón Pedro.
Cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella y se echó al mar. O sea, había una situación que ellos no habían pescado en toda la noche. Entonces, de repente aparece el Señor en una barca, ¿cierto? En una de estas barcas de estos hombres. Entonces el Señor le dijo: echen la red a la derecha. Y el hombre que estaba ahí, alguno de sus discípulos, razonalmente le respondió y le dijo: pero Señor, si hemos pescado toda la noche. Hemos pescado toda la noche y no ha salido nada. Entonces el Señor le dijo: echen la red a la derecha. Entonces aquí los apóstoles, ¿qué le estaba enseñando Jesús, el gran maestro, a sus discípulos? Porque recuerden que esos tres años y medio fue una enseñanza para sus discípulos, porque ya después no iban a estar con su maestro. Entonces era una enseñanza para ellos. Y la enseñanza era obediencia a lo que el maestro les estaba diciendo, aun cuando con nuestra lógica podemos decir: pero si eso es imposible. Estuve todo el día, toda la semana tratando de buscar esto, de encontrar, de solucionar este problema, y tú me dices: anda y hazlo de nuevo, pero de esta otra forma. Razonalmente hay cosas que son imposibles. Pero cuando nosotros somos imitadores de Jesús, recuerden que Jesús obedeció a su Padre en todo. Y obedeció hasta la muerte. Porque Él sabía lo que venía. Él sabía que su vida iba a ser puesta en sacrificio por la humanidad. Él sabía. Él obedeció a su Padre. Entonces, si nosotros queremos ser buenos imitadores de Cristo, debe haber en nosotros obediencia. Aun cuando veamos que las cosas que nos pide el Señor son ilógicas. Ilógicas para nosotros, pero lógicas para Dios. Porque tenemos ese gran concepto que para Dios no hay nada imposible. Para el que cree, dice otra parte, todo es posible. Amén. ¿Y cuál fue la invitación de Jesús a Pedro? Ven. Ningún momento el Señor, ¿cierto? Cuando Pedro le dijo: quiero que caminar, ningún momento el Señor le dijo: no, tú no puedes. El Señor nunca, hermano, nos va a poner impedimentos a las cosas espirituales. Nunca el Señor nos va a decir: no, es que tú no puedes, es que tú no estás capacitado, es que tú no estudiaste, es que tú no tienes las cosas. Nunca el Señor nos va a poner en ese escenario. El Señor siempre nos va a alentar a buscar las cosas del reino, aun por muy insignificante que usted y yo nos veamos. A lo mejor vemos otra gente capacitada que pueden hacer tal o cual labor. Pero cuando yo y tú queremos ser imitadores del Señor, el Señor nunca nos va a limitar, ¿cierto?, humanamente. ¿Por qué? Porque Él nos ve según la capacidad que el Espíritu Santo pone en cada uno de nosotros. Dios ha puesto capacidades en ustedes, hermano. Pero muchas veces, como la parte racional, la parte humana, la vemos más que la parte espiritual y la condición del Espíritu Santo que está en nosotros. Recuerden que el Espíritu Santo es Dios. O sea, dentro de nosotros hay una parte de Dios en nosotros. La invitación a Pedro: ven. La audacia de la fe de Pedro anduvo sobre las aguas. La audacia. Porque le creyó a su maestro. Si mi maestro me dice que yo puedo andar, yo voy a andar. Saco lo lógico. Si mi maestro me dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque mi maestro a través de su palabra lo dice. Entonces Pedro dijo: si mi maestro dice que yo tengo que ir, voy a ir. Y eso es ser audaz, pues, hermano. Por eso que el evangelio para algunos dice que es locura, pero para nosotros es
poder de Dios para salvación del hombre. Así dice Pablo. Para nosotros que conocemos a este Dios, cómo este Dios se mueve, para nosotros es poder de Dios. Para los demás, locura. ¿Cómo vas a hacer eso si ya hiciste tanto? Es locura, pero para nosotros es poder de Dios. Es manifestación sobrenatural de la gracia de Dios sobre tu vida y sobre mi vida. Y después que pasamos tal situación decimos, ¿cómo lo hice? ¿Cómo habré soportado esta situación? ¿Cómo habré soportado esta prueba? Porque nos miramos siempre a nosotros mismos. Y es bueno muchas veces mirarse a nosotros mismos y decir, si yo estuviera solo no lo habría soportado. ¿Cierto? No habría soportado esa situación. Pero más Dios estuvo al lado nuestro. Y está al lado nuestro. Como poderoso gigante, dice la Escritura. Como poderoso gigante. La visión errónea de Pedro, ¿cuál fue lo errado de Pedro? Cuando quitó la vista de su maestro. Cuando nosotros caemos y flaqueamos y pecamos, cuando quitamos las cosas, la vista de las cosas del reino. Cuando miramos nuestro alrededor, ¿cierto? Y se nos olvida que a nuestro alrededor no vamos a encontrar. El salmista dice, alzaré mis ojos hacia los montes, a nuestro alrededor. ¿Va a haber alguien? ¿Habría encontrado al salmista algún socorro en sus pares? Porque él estaba buscando socorro. Ese es el salmo. Dice, alzaré mis ojos hacia los montes. Alzaré mis ojos a mi alrededor. Y preguntaba, ¿de dónde vendrá mi socorro? Humanamente, pero viene el Espíritu Santo y llena su vida y dice, mi socorro no viene de los montes, mi socorro no viene del que está al lado, mi socorro viene de lo alto, de Jehová, el que hizo esto. ¿Dónde estás buscando tu socorro? ¿En algún hombre a lo mejor que puede ayudarte? ¿En alguien que puede hacerte algún beneficio, ¿cierto? ¿Por algún trámite? No estamos refugiando si estamos pasando una enfermedad, que no digo que es malo, porque siempre por algo el Señor dio inteligencia a los hombres, los médicos, ¿cuánto se llama? Los exámenes que uno tiene que ir haciéndose por alguna enfermedad. Pero ¿dónde está puesta mi confianza? ¿En el fármaco? ¿En el remedio que me dan? ¿Dónde está puesta mi confianza? Entonces, la visión errónea de Pedro ¿qué miró? El viento. No, dejó de mirar a su maestro, porque mientras estaba mirando a su maestro, no dice la Biblia cuánto fue lo que caminó, no dice. Pero me imagino yo, porque que estaba pronto de llegar donde su maestro, me imagino yo. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando empezó a hundirse, Jesús ya estaba ahí para... Entonces, esto me da a entender que Pedro caminó lo suficiente hasta llegar a donde su maestro, un par de metros. O sea, empezó con fuerza, con fe, obedeciendo al Señor, creyendo en su maestro, creyendo el que le dijo, ven a mí, Pedro. Pero ya cuando se sintió ahí capacitado, ¿cierto? Y perdió la mirada en lo que tenía que mirar. Y muchas veces, queridos hermanos, en nuestra vida cristiana, en nuestro caminar como hijos de Dios, empezamos mirando al Señor en todo sentido. En cómo tomamos decisiones, en cómo nos conducimos. Cuando yo digo miramos al Señor, estoy hablando en que miramos la palabra del Señor. Porque esta es la lumbrera de nuestro caminar. Y empezamos y queremos buscar las cosas del Señor y le preguntamos, Señor, muéstrame, háblame a través de la palabra, de esto otro, qué decisión tengo que tomar, cómo tengo que hacerlo. Pero llega un momento, hermanos, que el cristiano se siente satisfecho.
Y ahí es donde está el peligro. Ahí es donde viene el peligro del ser humano con respecto a su vida cristiana. Cuando ya cree que lo ha vivido todo, cuando yo cree que no puede conocer más de Dios, cuando yo cree que con la capacidad que en algún sentido adquirió ya está todo, puede lograr muchas cosas, entonces empieza a desviar su mirada de la Escritura y empieza a poner su mirada en el yo y en lo que lo pueden ayudar lo que está alrededor. Y ahí donde vienen, hermanos, las caídas, ahí donde vienen las equivocaciones de nuestra vida, porque ya no pedimos refugio en quien tenemos que pedir el refugio. Ya no pedimos orientación ni dirección en quien tenemos que pedir orientación y dirección, sino que ahora estamos aferrados a nuestras propias capacidades muchas veces, o a las capacidades que otro ser humano a mí igual me puede dar. Y aunque yo pueda buscar dirección, pueda buscar consejo a uno que está igual que yo, pero eso no tiene por qué reemplazar al consejo de Dios en nuestra vida, a la relación que usted y yo tenemos individual, particular con nuestro Dios. Y aunque esa información, esa ayuda nos puede, valga la redundancia, ayudar en lo que estamos viviendo, pero nuestra perspectiva y nuestra visión y nuestra vista debe estar siempre puesta en Cristo. Porque a veces admiramos al hombre, inconscientemente, hermano. Pero eso en algún momento nos va a traer un mal beneficio. Amén. Porque el enemigo dice que él vino a destruir, a matar. Y cuando nosotros perdemos o quitamos la mirada de las cosas del Señor, ahí es donde se empieza a meter el enemigo sigilosamente. Recuerde que la Escritura dice que el enemigo se viste como ángel de luz. O sea, puede engañarnos muchas veces, pero no se engaña cuando nosotros estamos lejos de la luz. Porque si nosotros estamos cerca de la luz, vamos siempre a saber cuál es la verdadera luz. Y si por ahí se enciende otra luz, nos vamos a dar cuenta que no es la luz de Cristo. Porque yo conozco y estoy en la luz de Cristo. Amén. La consecuencia de esta visión errónea comenzó a hundirse. Versículo 30. Cuando yo quito mi mirada de las cosas del reino, hay consecuencias, pues, hermano. Y muchas veces consecuencias fatales para nuestra vida cristiana. Porque dice la Biblia, el que esté firme, mire que no caiga. Porque a veces nos sentimos que, como le decía anteriormente, ya estoy capacitado. No, si ya yo. Y empezamos a quitar la mirada de las cosas del Señor. Y empezamos a mirar. No miramos hacia arriba, sino que ya empezamos a mirar como lo hizo Pedro. Él empezó a mirar a su alrededor. Entonces, ¿qué pasó con él? Empezó a hundirse. Por haber quitado su mirada de las cosas del Señor. Por haberse alejado del Señor. Porque cuando estamos fuera de las cosas del Señor, estamos propensos a que el enemigo nos ataque. Cuando estamos fuera de la oración, del estudio de la palabra. Y como lo hablamos el lunes pasado, ¿cierto? Los cristianos nominales, ¿cierto? Que están en una congregación, hacen las cosas que hace cualquier, pero si nos vamos en la profundidad, ¿cierto? Están lejos. Dios tenga misericordia de nosotros, hermanos. Y hoy día en muchas congregaciones existe esta clase de cristianos nominales. Y que en el transcurso de su vida se alejaron de Dios. Y se quedaron cómodos a cómo vivían ellos el cristianismo.
Congregarse, participar en una comunidad cristiana es parte de nuestra vida como cristianos, es parte, pero no lo es todo. Nosotros somos 365 días, 24 horas cristianos. No solamente cuando venimos a la casa del Señor. Todos los días tenemos que ser luz y sal de la tierra. Con nuestras acciones, con nuestro comportar, con nuestra forma de desenvolvernos, con nuestra compañero de trabajo, con nuestras amistades, con nuestros familiares. Todo tiene que semejar a Cristo en nuestra vida porque nosotros somos imitadores de Cristo. Por eso que Pablo dijo, imitadme a mí como yo imito a Cristo. Entonces, nuestra tarea es ser imitadores del Señor. ¿Nos vamos a equivocar? Sí, nos vamos a equivocar. Pero en esa equivocación, Dios nos va a levantar. Porque sabemos que al que viene al Señor con un corazón contrito y humillado, Él no le echa fuera. Entonces yo sé que si me equivoco en algún accionar, yo puedo asirme de la gracia y la misericordia del Señor y yo sé que Él va a perdonar y restaurar mi vida. Pero muchas veces viene sigilosamente el ir alejándome de las cosas del Señor. Sigo asistiendo a una congregación, pero mi vida cotidiana, espiritual con el Señor se ha ido alejando. Nos hemos ido hundiendo de a poquito. Ya no abrimos la Biblia. Ya no conversamos con el Señor. Recuerden que siempre digo yo, orar, si lo podemos hacer de rodillas, bien. Pero orar es conversar con el Señor, tener una comunicación del Señor. Y lo puedo hacer en cualquier momento, en cualquier lugar. Yendo al trabajo, cocinando, haciendo las cosas. Puedo estar conversando, Señor, mira, me pasa esto, Señor, ayúdame, manda esto, Señor, pongo esto en tus manos. Pero a veces la religión nos ha envuelto que la oración tiene que ser de rodillas. Y no. La oración es una conversación con este Dios omnisciente que todo lo sabe. Pero que Él le gusta que usted y yo, sus hijos, le digamos las cosas. La tristeza que tengo, la necesidad que tengo, los anhelos que tenemos, los proyectos que van teniendo, las angustias que muchas veces se apoderan de nuestra vida. Dios como Padre les gusta que vengan sus hijos, dice, por eso que debemos entrar a sus atrios confiadamente. Hoy día a lo mejor muchos de los que están aquí, a lo mejor los que tienen sus papitos fueron, ¿cierto?, a su casa y entran a su casa confiadamente, porque es la casa de su Padre. No es un invitado. Entonces, el Señor también, Él le agrada eso. Él le agrada que nosotros en la mañana conversemos con Él. Buenos días, Señor. ¿Qué me esperará este día? Y eso es tener una comunión con el Señor. Eso es tener una intimidad con el Señor. Eso es tener una relación con el Señor. Pero muchas veces nos acomodamos a que en ciertas oportunidades o en la congregación nos solamente escudriñamos la palabra o conversamos con Dios. Dios tenga misericordia. Y eso es lo que pasó con Pedro. Empezó a mirar al lugar donde no tenía que mirar. ¿Dónde estás mirando tú? ¿Dónde estoy mirando yo? ¿Dónde estoy esperando encontrar refugio? ¿Estoy mirando en el que realmente me puede dar la salvación y la respuesta y el refugio verdadero? ¿O estoy esperando o mirando, ¿cierto?, en aquel que me puede dar a lo mejor un refugio o una respuesta temporal? O por conveniencia muchas veces. ¿Qué pasa cuando estamos en esa situación? Bueno, Pedro nos da ahí una señal, dice,
el clamor de Pedro: Señor, sálvame. Amor, hay una hermanita afuera, pregunta qué necesitan. Entonces, cuando nosotros nos sintamos en ese momento de que desviamos nuestra mirada, porque en algún momento todo nos pasa, hermano. Aquí nadie es el super cristiano. Amén. Aquí, desde el que está predicando hacia abajo, aquí nadie es el super cristiano, ni el super espiritual. Aquí todos vamos en este camino de error, ¿cierto? De aciertos, de transformación. Y siempre digo yo, unos van un poquito más adelante, pero otros van un poquito más atrás, pero todos vamos en el mismo camino de equivocaciones, de que debemos arrepentirnos por malas decisiones, por malas actitudes. Pero lo importante es que cuando nos encontremos en ese episodio donde nos sintamos que por haber mirado a nuestro alrededor donde no teníamos que mirar, podamos tener la convicción de que aún ahí, en ese error, en esa situación, podemos clamar a nuestro Señor y poder decirle: Señor, sálvame. Y tener la seguridad que Él va a extender su mano de amor y misericordia. Y no va a mirar nuestra condición, no va a mirar que tú te equivocaste, no va a mirar que tú a lo mejor te alejaste, no va a mirar que tú a lo mejor no perdiste tu comunión con Él, no va a mirar eso. Él va a mirar que en ese momento tú clamaste a tu Padre bondadoso. Y tu Padre bondadoso va a extenderte la mano. Y Pedro pudo comprobar. Y en esas cosas, hermano, también tenemos que ser imitadores del Señor. Aunque Dios no se equivocó, aunque Cristo no se equivocó, aunque Cristo no pecó, pero Él, en algunos momentos de su vida, tenía que ir a comunicarse con su Padre y recibir fuerza. Porque humanamente a lo mejor quería tirar la esponja. Y recuerden esa gran oración ahí en el Getsemaní, cuando le dijo: Señor, si yo pudiera decidir yo no pasaría, no iría a la cruz, no moriría. O sea, estaba teniendo un momento como humano de debilidad. Y si Cristo tuvo un momento de debilidad como humano, ¿cuánto más nosotros que somos de naturaleza caída y en perfeccionamiento en este caminar? Yo siempre lo ejemplarizo de esta forma. Dios Padre, el Dios Creador, que hizo todo. Aunque Él, siendo Dios, en algún sentido, para que podamos, yo lo ejemplarizo de esta forma para que podamos entenderlo, Él no conocía las tristezas del ser humano. Porque Él era Dios, pues. Sin pecado, sin corrupción. Entonces, ¿cómo hoy día nos puede? Por eso que dice la Biblia que Jesucristo es nuestro sumo sacerdote por excelencia. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesucristo conoció la vida humana. Él nació como nosotros. Se cayó, se peló las rodillas, a lo mejor tuvo discusiones con sus pares. A lo mejor por ser el hijo del carpintero, a lo mejor fue rechazado. En algún momento dice que la Biblia que él no tuvo donde reposar su cabeza. O sea, no tenía donde dormir. O sea, Él, en las situaciones que nosotros vivimos como ser humano, ahora Él nos puede entender cuando estamos sufriendo, cuando estamos tristes, cuando nos rechaza la sociedad, cuando vemos que aún nuestros amigos se apartan porque ya no tienen nada que sacar de nosotros. Si cuando hay dinero, hay fama, los amigos. Pero cuando yo no hay nada de eso, ¿quién queda? Este Señor que en algún momento no se alejó de ti, sino que tú y yo nos alejamos de Él. Y por eso que yo siempre lo parafraseo de esta forma, dice que al soberbio lo mira de lejos, pero yo siempre me quedo en esto, pero lo mira, lo está mirando, para ver si esa soberbia, o ese hombre, esa mujer en algún momento
vuelve su corazón. Y el Señor está pendiente. Está pendiente de que a lo mejor en su soberbia, en su rebelión, a lo mejor en esos defraudes que muchas veces tenemos en la vida cristiana, porque confiamos en el hombre y pensamos, y nos defraudan los hombres te van a defraudar, me van a defraudar, hermano. Por eso que yo siempre digo, no hay grandes hombres de Dios. No existen los grandes hombres de Dios. Existen hombres pecadores, hombres que han sido renovados, porque el grande siempre es Dios. Y si uno está aquí parado es por gracia y misericordia de Dios. No es que seamos grandes. Entonces siempre el hombre siempre nos va a defraudar una palabra, una situación. Siempre. Pero cuando nosotros tenemos puesta nuestra mirada en Cristo, podemos soportar esas cosas. Y podemos decirle, Señor, tú conoces todas las cosas. Tú sabes mi actuar. Tú has sabido mi caminar. Juzga mis pensamientos. Y si hay algo de iniquidad, decía el salmista, sácalo de ahí. Ese debe ser nuestra vida como cristianos. El clamor de Pedro, Señor, sálvame. Y el Señor extendió su mano a Pedro. Y Pedro pudo encontrar la victoria en esa mano extendida del Señor. Cuando el Señor extiende la mano al ser humano y nosotros nos asimos de esa mano por fe en la situación que estamos viviendo, vamos siempre a encontrar victoria. Porque Pedro tenía que haber muerto ahogado. Y Pedro era un hombre de mar. Usted se preguntará y los preguntaremos, ¿sabía nadar Pedro? Claro que sabía nadar, pues. Si era un hombre de mar, era pescador. ¿Cuántas veces había estado a lo mejor en tempestad y a lo mejor había zozobrado su barca y habría tenido que, no sé, tirarse al mar, nadar hasta la orilla? Pero la pregunta es, ¿por qué aquí tuvo que pedir socorro? Y la diferencia está, querido hermano, y con esto quiero terminar, la diferencia está que ahora Pedro tenía a su maestro. En otras oportunidades, cuando pasó lo mismo, a lo mejor Pedro no tenía a nadie. Y él a lo mejor tenía que nadar hacia la orilla porque no sabía, no tenía a nadie en quien encontrar refugio. Pero hoy Pedro tenía a alguien a quien pedir socorro y ayuda en ese momento. Hoy en día, hermano, no estás solo, no estás sola. A lo mejor en otras oportunidades, a lo mejor te la aferráis sola o solo. Pero hoy tienes a Cristo a tu lado. Hoy tienes al Señor a tu lado. A este Dios poderoso. Entonces, ¿por qué no le dices al Señor, Señor, sálvame en esta situación? ¿Por qué no traes socorro, Señor? Y cuando nosotros pedimos ese socorro al Señor, Él es amplio y bondadoso y misericordioso en extendernos ese socorro. Porque usted y yo somos sus hijos. Por ahí dice una historia, si nosotros siendo malos como padres damos buenas dádivas, damos buenas cosas, lo mejor que tenemos a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial, hablando hoy día del Día del Padre? Nuestro Padre Celestial nos dará con Él todas las cosas que necesitamos para seguir luchando en esta vida. Porque cada día la vida del cristiano, el caminar del cristiano se va a poner más cuesta arriba. Y eso está escrito, hermano. Se va a poner más cuesta arriba. Por eso que dice la Biblia, cuando Jesús hizo esta pregunta, cuando yo vuelva, ¿iré a encontrar fe en la tierra? Eso quiere decir, Jesús estaba preguntando, cuando yo vuelva, ¿iré a encontrar cristianos fidedignos a mí, fieles a mí, imitadores de mí? ¿O encontraré iglesias o cristianos que se han corrompido y se han mimetizado con el mundo? Dios nos ayude, hermano, como iglesia, a poder no contaminarnos de las cosas del mundo. Pero muchas veces, hermano, tomamos decisiones de contaminarnos con cosas del mundo por el que dirán, por no perder la amistad, por no perder el pituto,
por no perder la garantía, porque esta persona me ayuda, me da esto, y si digo que no, me van a cortar eso. Bueno, ¿y en quién estamos confiando, queridos hermanos? Si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Pero ¿está siendo una realidad eso en nuestra vida? Y cada día, hermano, la vida del cristiano se va a poner más cuesta arriba. Porque está escrito. Estamos nosotros viviendo en algún sentido los últimos tiempos. ¿Por qué digo los últimos tiempos? Y no es porque estén pasando estas cosas, no. Los últimos tiempos, ¿sabe cuándo comienzan? Los últimos tiempos en la Biblia, los últimos tiempos bíblicos comienzan desde que Cristo ascendió al cielo. Ahí comenzaron los últimos tiempos. O sea, ya llevamos 2000, casi más de 2000 años en los últimos tiempos. Lo que pasa es que en los últimos años se va a multiplicar esas maldades. La única diferencia, porque siempre han habido guerra, siempre han habido destrucción de la familia, siempre ha habido desorientación sexual, toda esa cosa que siempre ha habido, Sodoma y Gomorra, podemos verlo, siempre ha habido eso en el ser humano. Pero cuando el Señor venga, en los últimos tiempos, los últimos días, eso se va a multiplicar. Y es eso lo que estamos viendo. Donde a lo bueno le llaman malo. Y a lo malo le están llamando bueno. Y muchas veces esas ideologías están siendo aceptadas por cristianos. No, que yo estoy a favor del aborto. ¿Ha escuchado usted? Yo he escuchado muchos cristianos. No es que yo estoy a favor del aborto. No, porque aquí. Entonces, pero cuando vamos a la Biblia, entonces, por eso es que es importante, hermano, que conozcamos la palabra del Señor. Amén. Nos aferremos a esa palabra. Porque en el momento cuando estemos en situaciones difíciles, ¿dónde nos vamos? A la palabra. Mi socorro viene de Jehová. Mi socorro viene de esta palabra. Mi respuesta viene de aquí. Mi respuesta viene de aquí. Mi confianza está puesta en la palabra del Señor, que Él prometió que pasará todo. Todo pasará, pero su palabra permanecerá para siempre. ¿Cuántos se aferran a esta palabra? Si estás pasando a lo mejor en la tormenta, a lo mejor estás en eso de caminar por las aguas. Estás caminando por las aguas, pero va a llegar el momento, por las situaciones que nos rodean, te vas a hundir, vas a empezar a hundirte. Pero es ahí donde tenemos que ser imitadores también de Pedro, de poder hacer que aún cuando nos hundamos, perdamos el horizonte, Dios está ahí. Tenemos a un Padre bondadoso, a un Dios misericordioso, que nos va a levantar, nos va a restaurar, nos va a perdonar. Vamos a recibir socorro para seguir caminando en los propósitos del Señor. Amén. Póngase en pie. Vamos a dar gracias al Señor. Que esta palabra, mi hermano, en estos tiempos difíciles, sea una inyección de fe. El Señor sabe lo que cada uno de ustedes está viviendo. Amén. La situación que estamos viviendo. Cada uno sabe las tristezas que a lo mejor se anuncian a nuestra vida. A lo mejor muchas veces quisiéramos que la vida sea diferente o nuestras realidades a lo mejor sean diferentes. Pero en Cristo no importa la realidad. Porque cuando estaba Jesús ahí estaba la tormenta. La realidad era la tormenta. Estaba el barco zozobrando, la barcaza. Pero cuando está Cristo ahí, nuestros ojos están puestos en el Señor. Él toma el control de la situación. Señor, en ti descanso, en ti espero, en ti confío. A ti.